Tenemos una pregunta acá. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo 2 o 3 preguntas que en realidad van como enganchaditas una con otra, ¿no? La primera es saber de parte de ustedes qué piensan que pensaron los políticos allá por 2013 cuando aprobaron esta ley. Si creen que realmente dimensionaron lo que estaban aprobando, porque hoy estamos teniendo una conversación sobre grandes industrias y grandes posibilidades de inversiones de muchos millones de dólares que me genera cierta incertidumbre, o me gustaría en realidad saber qué opinan ustedes sobre qué era lo que estaba pasando por la cabeza de esos políticos cuando aprobaron esa ley. Eso por un lado. Después, en realidad, va enganchado el tema del costo político, ¿no? Porque cuando escuchamos todo esto, ¿no? Que Uruguay tiene todas las condiciones dadas, pero de repente en un punto entra ahí como en un agujero negro y nadie sabe qué pasa, y termina siendo algo político en realidad. Uno tiende a creer a priori que el costo político es haber aprobado la ley, o sea, el que se quemaba de alguna manera era el que en aquel entonces aprobaba aquella ley. Entonces, ¿qué es ese agujero negro que hay hoy y cuál es el costo o a qué se debe el costo que hoy alguien no quiere asumir? Porque entendemos que hay millones de dólares por todos lados, que la industria explota, que no alcanzarían los proveedores. O sea, es como que sería la solución a todos los problemas y por alguna razón misteriosa hay alguien que no aprueba, que hay una conspiración atrás, son los gringos, ¿qué es lo que está pasando? Y tercero y último, me gustaría saber si ustedes creen que hay algo tipo bottom-up que se puede hacer, porque aparentemente como que desde el top to bottom pareciera que hay algo ahí que está trancado y no sé si desde abajo hay algo interesante que se pueda hacer. Ya no me acuerdo qué preguntaste al principio, pero... No. La cabeza de los políticos cuando aprobaron. A ver, bueno, acá está Milton y acá está Milton. Sí. Milton. Que te la contesten los políticos que aprobaron. Sí, lo hace. No. El culpable fue él, ¿eh? Él estaba acá. Yo estaba en la OEA. Yo me quemaba en la OEA y en Viena. Bueno, sí, yo iba a pedir la palabra porque me sentí interpelado, ¿verdad? Lo que ocurre... Bueno, lo que ocurre es que esto está atravesado por, como dijera un directo amigo colombiano, economista él, hoy integrante de la JIFE, Francisco Tumí, por la rigidez de algunas mentalidades que atraviesan todos los partidos, todos los estratos sociales, todos los emprendimientos económicos, y efectivamente luchar contra el mito y contra 100 años de prohibicionismo es un problema político, es un gran problema político. Ayer concurrimos a una conferencia que dio un antropólogo francés en la Facultad de Humanidades, no sobre esto, sobre Daniel Fassin, que acaba de publicar un libro excelente que se llama Castigar. Y que, bueno, la pregunta que se hace, él hace 3 preguntas, una de ellas es, ¿qué es el castigo? ¿Para qué se castiga? Hablando de los aspectos penales, ¿no? Habiendo sido que en todo el mundo actualmente se ha, en algunos países como Estados Unidos, incluso por ley de drogas, se ha multiplicado por 8 en 20 años la población penitenciaria, por 2,5 en Francia. En Uruguay lo multiplicamos por 4. ¿Y cómo es posible? Citaba una frase extraordinaria de Nietzsche. Nadie ha demostrado que existe una correlación entre el castigo y la reforma de las conductas. No está demostrado eso. Científicamente no está demostrado que castigando alguien modifique su conducta. Y seguimos teniendo acá el Museo Pedagógico en la Plaza Cagancha, que si cualquiera quiere ir, puede entrar, y lo primero que se encuentra, por lo menos en un tiempo, era todos los castigos que se le ponían a los escolares antes de la reforma vareliana para demostrar que
además de ser una barbaridad, era ineficaz. Entonces, es evidente, bueno, el rey está desnudo. Yo lo voy a decir. Mi presidente, mi compañero Tabaré Vázquez, no está convencido de estas cosas y le ha bajado de jerarquía en la agenda política este tema. Ustedes dirán, bueno, está simplificando. No, no estoy simplificando. Es mi presidente. A mí me designó para sacar adelante esta ley. Cumplió con la palabra de sacarla, pero se ha devaluado políticamente en la jerarquía. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque acá se ha dicho, tenemos todo, ¿no? Uruguay, desde el año 2008, Pipí lo sabe, Calzada lo sabe, nosotros generamos un prestigio internacional en materia de drogas, ¿no? Antes de esto. En el 2013 la rematamos siendo los más atrevidos de todos, siendo... yo me sentaba al lado del delegado de Estados Unidos en Viena, ¿no? Y hablábamos así. Y bueno, cuando surgió esto, nos miraban y los gringos, como decís vos, decís que después como en Gringolandia se empezó a dar esto, ya en vez de pelearnos, yo le decía al cosa, bueno, ahora estamos igual, somos marihuaneros tú y yo, ¿eh? Se lo decía a William Bromfield, que fue el jefe del Plan Colombia en Colombia, ¿no? Un tejano que una vez me dijo, decía, para mí el único marihuanero que sirve es el marihuanero muerto. Eso me lo dijo en Viena, sentado, yo embajador y él embajador. Ja, 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 ja. Bueno, una anécdota. Pero, y vos me decís, ¿cuál es la explicación de esto? Sinceramente no tiene explicación. Se ha bajado de jerarquía en la agenda política y eso tiene consecuencias institucionales, culturales y las dificultades que tienen ustedes para... Hemos formado funcionarios diplomáticos. Desde el 2008 para acá hay una escuela de jóvenes diplomáticos que defendieron a Uruguay en la Organización Mundial de la Salud, en la Comisión de Estupefacientes. Ahora tenemos un excelente embajador en Canadá que hace un seguimiento del tema financiero y del tema cannabis. Es decir, que tendríamos incluso diplomáticos formados para ir a buscar inversores, que no es necesario porque vienen solos, pero también para ir a abrir mercados. Entonces, estamos encerrados en una lógica y en una rigidez mental, invadidos por una concepción rígida, digamos, de tipo prohibicionista, de tipo del higienismo médico más puro y duro, que nos impide avanzar y rendirnos. Porque yo no quiero convencerlo a Tabaré de las virtudes del cannabis. Solamente me gustaría convencerlo de la oportunidad política de esto, que le dé una oportunidad política a desarrollar esto. Tenemos grupos de investigadores en el Polo Tecnológico, en la Facultad de Química. Si no estamos muy seguros de esto, pongámonos a investigar. Entonces, de todas maneras, como acabo de poner en un tuit, Epur se mueve. Esto se mueve. Igual se mueve, porque tiene una lógica científica, política y humanitaria que tarde o temprano esto se va a terminar imponiendo. Pero los actuales problemas culturales son problemas políticos que derivan de un error de apreciación política por la cual se la ha bajado de jerarquía. No es que se lo ha quitado de la agenda, no se quitó de la agenda, pero estaba en el top 1 y pasó al top 15. Entonces, claro, vas al Ministerio de Salud Pública y además eso genera una incertidumbre de, sí, estaremos haciendo bien y no será que esto y no será que lo otro. Entonces, quedás paralizado, ¿no? Como no sabés si esto le gusta o no le gusta al rey, te quedás paralizado. No hay libertad, que
que no era así, no era así. En un tiempo no era así. Era de otra forma, Lo puedo dar fe yo, que estuve en el primer gobierno de Tabaré. No era así. Ahora hay un excesivo centralización en base a vuelvo a repetir, a una concepción muy rígida que no admite una flexibilidad que permita al menos incorporar la duda. No hay duda. Hay certeza de que el cannabis hay que tenerlo ahí bajo control, se cumple con la ley, pero no vayamos, ¿viste? Se apagó la luz. Gracias, Milton. Gracias, Milton, por decirlo. Muchísimas gracias. Es así. Ese es el tema. Pero también no podemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho y que hay una legislación que aprueba esta industria. Y entonces, claro, lo político, ¿no?, por encima de lo judicial, y entramos pero tenemos que cumplir con el Estado de Derecho. Y entonces, ¿dónde están las garantías, no? Y ahí entramos en un gran problema también. Porque si uno... No, para nada. Pero tenemos que respetar el Estado de Derecho. Estamos en una república y tenemos que usar los mecanismos de la república. Y entonces no puede ser que por una convicción personal se tranque una industria, ¿no? Porque si no entramos como lo que pasó con el aborto. Tarde o temprano el cannabis se va a legalizar y el cannabis va a ser una industria. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿No? Hay un caso muy similar con el mismo presidente con el aborto. Entonces, y bueno, es por el Ejecutivo, ¿no? Llamemos Tabaré, Roballo, Toma, ¿no?, la triada, es un poco por ahí. Sí, bueno, acá está pasando eso, sí, está pasando eso claramente. Hay temas técnicos. Ahora después voy a tu pregunta, ¿está? Augusto Vitale, primer director del IRCA. No, básicamente tres cosas. Las venía pensando en toda esta actividad. Primero, felicitar este encuentro de intercambio. Felicitar un impulso de emprendedurismo, pero ya creo que va más allá de estar hace 3, 4, 5 años generando un proyecto y tratando de llevarlo adelante, sino que ustedes están pensando en un colectivo, un sector. Entonces están pidiendo cancha para entrar como sector, y creo que eso es fundamental, por eso felicito este momento. Ya lo habíamos hablado con Meche en varias oportunidades. Entiendo que esa voz del sector que está tratando de usar el marco legal que tenemos una ventaja comparativa espectacular con respecto a otros lugares y a otras sociedades, pero que hasta ahora no se muestra del todo unido como para plantear y hacerse escuchar como una voz propia del sector del cannabis. Y del cannabis que incluya el cáñamo, cannabis no psicoactivo, pero que también intenta resolver algo que preguntaba ella. Yo creo que no deberíamos despreciar. La ley es bastante... Ella preguntaba, ¿qué pensaban los políticos? Bueno, yo te voy a confesar, estuve en los entretelones de generar insumos, pero sobre todo esta calzada que articuló todo ese proceso. Acá hay 2 secretarios de droga, no solamente gente que estuvimos en lugares institucionales en este proceso, sino que en la academia hay pila de gente. Estaba el director del Pasteur, acá está gente del Parque Tecnológico y de la Facultad de Química, o sea... Habemos varios actores que sabemos lo que está en juego acá. Por lo tanto, quiero decir que lo que se pensó en la ley para el medicinal, hay palabritas que generan derechos. El uso terapéutico está nombrado en la ley. Y no es el uso medicinal de fase 3 de ensayos clínicos, no es ese uso solamente. Y está la palabrita especialidad vegetal. O sea, para mí hay cosas técnicas, vuelvo a decir lo que dije hace 2 años en la Expo, Miche. Creo que hay que ponerse aquí a trabajar y no solo el nivel político mayor, la voluntad de quien preside el Ejecutivo o de los funcionarios, no está solo esa llave para abrir esto. No hay que menospreciar que si Uruguay resuelve un fitoterápico como especialidad vegetal, eso genera un antecedente en el mundo. Eso es lo que no estamos pudiendo resolver. Y eso no se lo podemos echar a culpa a quien intentó con esta ley que el cannabis medicinal tuviera un espacio.
porque fue lo suficientemente sabia la ley, porque hay lugares, parlamentos en el mundo que nos han llamado y atomizado porque encuentran que la ley ha sido muy, muy sabia porque contempla todos los usos. Pero dentro de los usos medicinales, quiero decir que está el uso terapéutico nombrado en la ley, que Argentina, acá al lado, o sea, tengamos una mirada más amplia también. Argentina aprueba una ley para dar acceso y lo pone en su ley la palabra aceite. Y Argentina no está resolviendo otras cosas, que es la producción bajo órbita del Estado. Acá lo que nos estamos trancando es que no estamos aprovechando como conjunto, por eso creo que este tipo de actividades debería seguir en el tiempo haciéndose, y la evidencia y la investigación le pueden aportar soluciones a quien administrativamente tiene que darle condición de venta, porque el Ministerio de Salud Pública no es Dios tampoco. Sobre evidencia, como se le dio al epifractán, y yo creo que sería bueno saber qué tipo de evidencia fue la que permitió que se aprobara el epifractán, y a través de esa vía seguir, como dijo alguien ahí, una vez que se abra la primera exportación, se va a seguir. Por lo tanto, una vez que se pueda formular un fitoterápico, porque dentro de 1 año y medio, 2 años, la OMS, ¿verdad, Milton?, que está en el camino de bajar y decirle a la ONU que tiene que reclasificar el cannabis en base a nuevas evidencias, algunas de las que se han ocultado en la década de los 80 en los propios informes de la OMS, ahora pueden generar el espacio para que esto tenga, porque el cannabis no puede ser solamente tratado, me parece, por lo que he leído, por lo que he hablado con todos los que están acá, no puede ser solo tratado como un medicamento estándar. También tiene una oportunidad como complemento nutricional o suplemento, que también genera efectos terapéuticos inclusive, y es en lo que está Estados Unidos amparado la venta legal de CBD. Y también la oportunidad de la especialidad vegetal y de la formulación magistral con materia prima estandarizada, homogénea, pero que están las Matías González y están otras, que son pocas en el país, pero que existen. Por lo tanto, no está solo el desafío, si bien es muy importante el respaldo político que tenga esta ley, y estoy de acuerdo con Milton que hubo un freno después del impulso, sí, pero creo que hay un problema técnico a resolver, a generarle la oportunidad para que la administración le dé un registro de otra cosa diferente. Lo que pasa es que eso generaría un antecedente para mí mundial, que sería esto como fitoterápico. La seguridad del cannabis ya está comprobada por la OMS, el último informe, que no va a ser un problema. El tema es la eficacia. Y en la eficacia los médicos utilizan en su arsenal no solo medicamentos tradicionales estandarizados, también en el arsenal se utilizan, no sé, a mí me daban algunas otras cosas para la garganta y no necesariamente los pediatras, y no necesariamente eran aquellas cuestiones más naturales, remedios naturales, que no quiere decir que sean remedios caseros sin ningún tipo de calidad, pero el fitoterápico me parece que es la gran oportunidad, la especialidad vegetal y la fórmula magistral. No, quería decir eso y felicitar. Aprovecho para agregar, primero en realidad me parece que estuvo bueno la pregunta porque se despertaron ahí cositas que me parece que era un poco el objetivo de esta reunión. Después, por otro lado, aclarar que cuando hago la pregunta sobre qué era lo que estaban pensando los políticos, por un lado creo que estaba muy bien planteada la frase de Nietzsche y de algún modo se esbozaba que había un tema de quitar esta cuestión prohibicionista, ¿no? Porque el castigar de alguna manera no corrige, entonces bueno, y eso era, creo que en gran parte el sentido primario del haber aprobado esta ley. Sin embargo, al aprobarse la ley también se abre una puerta, y una puerta en donde de repente hay como carretillas de dinero y de inversores y de posibilidades económicas para generar puestos de trabajo y para generar toda una industria que no sé hasta dónde todos los que estuvieron involucrados dimensionaron hasta qué punto podía llegar a pasar esto, ¿no? Y después, por otro lado, agregar como comentario anecdótico nada más, yo soy directora de una incubadora, es una incubadora de hardware, pero el año pasado hicimos un llamado en una vertical que la titulamos Smart Hemp, porque queríamos hacer llamados en emprendimientos en Smart Agro, Smart City, y metimos Smart Hemp. Y fue un llamado que hicimos para toda Latinoamérica. De la cantidad de postulaciones que recibimos, exactamente la mitad eran proyectos canábicos.
Eso en realidad habla, y a nivel Latinoamérica, venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileros, con postulaciones de proyectos en etapa muy, muy, muy incipiente, o sea, no daban para incubar, estaban más para una preincubación que otra cosa, por eso en realidad no avanzaron. Pero quiero decir, hay una oportunidad desde arriba, cuando hablo de lo que pasó con esta ley, que abrió una puerta en donde estos fenómenos que tienen mucho dinero para invertir pusieron la lupa en el Uruguay. También hay una oportunidad desde abajo, porque el emprendedurismo a nivel canábico está, y yo lo vi, o sea, soy testigo de que eso no solo en Uruguay, sino en Latinoamérica está. Hay gente que quiere hacer cosas con cannabis, le falta insumos, le falta conocimiento, le falta materiales, mentores y todo lo que una incubadora o distintas instituciones pueden dar, pero eso está. Y me lleva a la tercera parte de la pregunta, en realidad, que es ¿qué es lo que podemos hacer desde abajo, ¿no? Si existe algo que se pueda hacer desde el bottom-up, dado que pasan ciertas cosas con el rey que parece que no lo estamos convenciendo lo suficiente. Y bueno, nada, ver por ahí. Y la otra cosa para agregar es que no hay que dejar de lado el tema de que en cualquier país, para medir los grados de innovación que se dan, todo lo que tiene que ver con las publicaciones, ¿no?, de papers, son de alguna medida un barómetro para decir, bueno, qué tan innovador es determinado país. Acá hay académicos que se les cae la baba por hacer estudios preclínicos y no preclínicos y ensayos con todos los insumos y las maquinarias que hay acá. Esas cosas requieren una inversión de dinero, pero el resultado, más allá de que pueda ser promisorio o no, nos va a dar un posicionamiento desde el punto de vista de país innovador que pesa a veces tanto o lo mismo, según cómo se mire, que la inversión económica, ¿no? O sea, recibir millones de dinero para desarrollar una industria y lanzar papers, publicar papers que nos posicionen, me parece que es algo que tampoco hay que dejar pasar por alto. Entonces, pensando un poquito en el rey, ¿no?, y en cómo convencerlo, capaz. From bottom up. Julio Calzada. Bueno. Esto que se decía ahora, parte lo dijo Milton, yo creo que hay un mito que la ley es el producto de Fernández Huidobro o de Mujica, ¿no?, o de Julio Calzada. Esta ley fue posible porque había 15.000 personas en la calle agitando esto. La ley fue posible porque hubo varias generaciones que venían con este tema atrás y que lograron meterlas en el sistema político. Hubieron 2 proyectos de ley en el Parlamento en el año 2010 que tenían el respaldo de los 4 partidos políticos con representación parlamentaria sobre este tema. Lo que pasa es que, claro, la memoria es selectiva y la historia borra elementos secundarios, ¿no? Cuando nos sentamos las primeras veces, la ley es muy elogiada, yo siento orgullo por la ley, pero la ley no fue el producto de 2 o 3. La redacción final sí, la hicimos 3, pero acá lo primero que hicimos fue en una mesa como esa sentar autocultivadores que venían con plantas con 20 años en el país, con ingenieros agrónomos, que lo primero que dijeron, sí, ya sabemos todo lo que las plantas tienen. Sabían todo, ¿no? Y no querían estar ni cerca, no querían que sus nombres, sus apellidos y sus profesiones estuvieran asociadas a esto, de instituciones muy prestigiosas del Uruguay. Hubo todo un largo trabajo, ¿no?, de casi más de un año, donde la ley se fue elaborando. Y lo que dice Augusto en parte, dice especialidad vegetal o dice terapéutico, porque no queríamos que dijera médico, porque fue lo primero, porque el uso médico es uno de los usos, ¿no? Entonces, lo primero a resaltar es que la ley del aborto mencionaban recién, ¿no?, hubieron miles de mujeres y hubieron organizaciones que trabajaron durante años en el país para sacar eso. Y Vázquez no tuvo ningún prurito en vetarlo, ¿no? Las cosas salen cuando hay gente atrás. No pensemos que vamos a dar un paso significativo en esto si no hay gente atrás. La política se mueve porque hay gente atrás, ¿no?
podemos contar detalles de cómo se dio la discusión con el presidente en aquel momento, de por qué esta ley era tan liberal para la mirada que él tenía. Y muchos de los que están acá nos decían, no, esta es una ley súper controladora porque tenía registro, porque tenía una cantidad de cosas. Lo cierto es que yo después de aprobar la ley, ya en el año 2015, me encontré con un periodista amigo y le dije, no pasa, esto está planchado, ¿no? Y me dijo, y bueno, ya tienen el porro. Ahora, los que teníamos una mirada sobre las políticas de drogas éramos algunos. La gran mayoría de la gente quería el porro legal, ¿no? Hubo gente que se transformó en ese proceso, se incorporó y tuvo una reflexión sobre las políticas de drogas, ¿no? Pero bueno, Meche es parte de esa historia de Prolegal, Proderecho, ¿no? Gente que acompañó todo esto y siguió acompañando. Pero mucha gente se bajó después que estaba, que era autocultivador o que podía tener su club, desapareció. Y recién después que todos estos trancazos vinieron y fíjate, estamos a 5 años, ¿no? Yo celebro que se haya hecho este encuentro, que lo hayan promovido ustedes y que estemos en esta universidad, ¿no? Que no estuvo en ese proceso tampoco, ¿no? Porque en aquel momento eran muchos menos. Yo participé de un evento hace poco donde había madres con niños con epilepsia refractarias, una asociación de enfermedades raras, las mujeres que tienen fibromialgia, ¿no? Y una cantidad de gente que querría encontrar su lugar para preguntar, para decir, bueno, y yo que tengo Parkinson, y yo que tengo esto, ¿me puede servir? ¿No? Es una celebración, porque ahora en realidad tenemos mucho más gente de la que teníamos hace 5 años. Y bueno, si no hay presión política, si no hay presión social, si no se impulsan que lo que está escrito y el espíritu de la ley se cumpla, es difícil que se consigan cosas. No, nada es de regalo, y más cuando hay una posición claramente definida, expresada desde la Presidencia de la República en el sentido de no facilitar, no de trancar, porque en realidad no se ha trancado, pero francamente no se ha facilitado que esto se siga desarrollando. Entonces, si no hay movimiento social, también los que están en los lugares, no de última decisión, ¿no?, sino los que están en lugares intermedios y demás, no pueden hacer ninguna fuerza, porque no tienen a nadie atrás. Entonces, yo siempre lo digo, ¿no?, si no hubiese habido miles de personas rodeando el Palacio Legislativo, 2 horas antes no sabíamos si teníamos los votos cuando lo aprobamos en diputados, ¿no? Y hubo mucha gente que apoyó y definió esto, y cuando algunos diputados iban a votar, bueno, o por lo menos cuando 2 diputados iban a votar, a muchos de nosotros se nos paraba la respiración, porque no sabíamos exactamente qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y teníamos ahí apalabrado gente de otros partidos, que si no votaban habían dicho que ellos sí votaban, ¿no? Del Partido Colorado en particular, que en aquel momento Bordaberry les prohibió votar, y donde había más de un legislador que estaba afín a votar. Entonces yo creo que no podemos dejar de ver todo este fenómeno hoy si no lo vemos de una perspectiva de la política. Y verlo desde la perspectiva de la política es necesario decir, son necesarios los emprendedores, son imprescindibles los emprendedores, son necesarias las organizaciones sociales, son imprescindibles las madres de los niños que tienen epilepsia refractaria, que están pagando un dineral para traerla a Charles Webb, cuando la podrían tener acá de manera mucho menos onerosa, y que la están usando, de hecho, sin controles, sin ningún tipo de control, cuando se podrían facilitar, habilitar laboratorios para que al menos los productos que hoy están en el GRI fueran controlados, ¿no? Eso solo se va a hacer, no sé si será antes del 2020, pero yo no me jugaría a que pase el 2020. Creo que
es imprescindible que, obviamente, el mundo académico, ¿no? La Católica hace mucho tiempo que viene trabajando en este tema, tiene profesionales muy destacados que trabajaron y aportaron cuestiones significativas en esto. Está la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Química, la Universidad en general de la República trabajando. Que esté la ORT o que haya otras universidades trabajando en esto es fundamental para mover el tema en el plano académico y fundamentalmente volver a retomar la iniciativa en el campo de lo social para lograr que el sistema político se mueva. Si no, no hay quien mueva a los técnicos que están formados, aparte, tuvieron 40 años con una lógica que le decían que el cannabis está en la lista 1. Y eso no se lo vas a cambiar a un técnico, salvo que vos le digas, tenés que buscarle la vuelta, ¿no? Pero eso se lo decíamos con Mujica de presidente, ¿no? No me traigas un problema, tráeme una solución. Ahora nadie les dice eso y lo que traen es lo que saben, ¿no? Entonces, uno a veces que los conoce se brota, pero también es parte de la realidad. Ellos apoyaron esta ley sin estar de acuerdo. Entonces, hoy tenemos esto, nosotros no lo pensábamos. Yo a veces digo que quizás fuimos muy ingenuos en que dejamos para la reglamentación algunas cosas y tendríamos que haber sido más precisos. Sinceramente, eso fue un error, pudo haber sido un error. No creímos que esto se iba a trancar de la manera que se ha enlentecido, digamos, ¿no? Y con respecto a tu pregunta inicial, había gente que tenía pruebas con cáñamo ya, ¿no? Yo me acuerdo cuando ingresé a la Junta en el 2011, tuvimos una reunión con gente que tenía cultivos, probando cultivos en el INIA, ¿no? Tenía unas plantas de cáñamo de 3 metros. Y el primer problema que lo tuvo Milton, lo tuve yo también, fue cómo habilitarle, porque en vez de traer, en aquel momento te dejaban entrar 5 gramos de semilla de cáñamo, ¿no? Y el tipo había traído 50 kilos de semilla. Era imposible que entrara, ¿no? No había quien convenciera a nadie en ese ministerio de que había que dejarle entrar aunque sea una muestra. Y se la perdió toda la plata que trajo, ¿no? Ciamborini, ¿no? ¿Cómo es? Fabricio. Allá. No te había visto. Bueno, él lo puede contar mucho mejor que yo. Entonces, en relación a lo que vos decías, a la semana de que se dijo que se iba a hacer esto, yo tenía en la oficina un broker canadiense que trajo un dossier de este porte de papeles, ¿no? Y me decías, yo tengo 50 millones de dólares y compro el cannabis a $5 el gramo y me llevo 20 toneladas, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos de esto y esto fue compartido con todos los legisladores, incluso con legisladores de otro partido, ¿no? El diputado Iturralde, por ejemplo, era un tipo que estaba atrás de estos temas y él apoyaba el tema. Y después votaron, cuando se votó la ley, diputados de otros partidos votaron también muchos artículos de la ley. Por ejemplo, todo lo que tenían que ver con el cáñamo. Yo creo que el problema bancario es un problema real. Creo que, no sé, y lo dije públicamente, el país no lo trabajó bien a esto, no fue proactivo. Creo que naturalmente no se puede ser proactivo cuando no te dan una línea clara de que tenés que tratar de solucionar un problema, ¿no? Pero también nosotros no supimos buscarle la vuelta a esto. Yo creo que hay posibilidades, incluso en el marco legal actual. Si no, no podríamos hacerle transferencias a Suiza para importar los productos suizos que mezclamos acá. No, es decir, transferencias bancarias internacionales se pueden hacer. Yo creo que también, y por eso esta es una muy buena instancia, ¿no? Tendría que haber quizás acá economistas, contadores, y gente especializada en temas económicos. A mí me consta que hay gente que ha pensado en esto y que podría llegar a tener propuestas para avanzar en los temas económicos. Obviamente que se necesitan recursos económicos, ¿no? Pero para cerrar y para no aburrirla, a mí me parece que es fundamental que haya investigación académica, que haya estas actividades en las universidades, que las universidades trabajen también dentro de un ecosistema vinculado al tema y que sobre todo
tengamos todos la responsabilidad de impulsar a las organizaciones de lo que más lo necesitan, que son las personas que padecen enfermedades y que están encontrando con esto soluciones.